Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el proceso de negocio a modelar. En este caso, vamos a ver qué es lo que la persona quiere como soporte. Entonces, el administrador que desea tomar decisiones, desea entender las compras de los clientes, desde el punto de venta o point of sales, ¿no? Entonces, básicamente, hay que entender el proceso del negocio y ese entendimiento implica las ventas realizadas en el punto de venta. Entonces, tenemos que analizar qué productos están vendiendo, en qué almacenes, en qué días y en qué condiciones de promoción. Lo segundo, tenemos que definir el nivel de granularidad del proceso del negocio. Entonces, tenemos que definir cuál es el nivel del detalle de los datos y algunos posibles análisis que podemos preguntarnos es si hay diferencia de ventas entre lunes y viernes, o lunes, viernes, sábado y domingo, etc. Depende cómo funciona. La existencia de productos en ciertos almacenes, en unos más, en otros menos, almacenes especializados, almacenes generales, etc. Entender por qué ciertos compradores tomaron la promoción del shampoo o cualquier promoción que hubiera, para analizar el éxito o el fracaso de las promociones. Entonces, se requieren datos detallados en diferente forma y obviamente no es posible responder solamente con datos sumarizados a nivel del producto porque queremos asociar a distintas dimensiones asociadas al requerimiento que estamos buscando. Luego tenemos que escoger las dimensiones, la fecha, el producto, el almacén. Pueden ser dimensiones primarias, porque son básicamente parte de la base de datos inicial, ¿no? Siempre cuando yo guardo alguna transacción, siempre voy a guardar en la base de datos en función del tiempo. Entonces voy a guardar la fecha de venta, o la fecha en que me traen los productos, o la fecha en que almaceno, etc. Entonces, la fecha de hecho es una dimensión que siempre va a estar en un data warehouse. Producto es parte de cómo está estructurado el negocio y cómo está estructurada la base de datos, y los almacenes también. Por eso son dimensiones primarias. Y podemos tener otras dimensiones, como por ejemplo la promoción, que no es parte de las dimensiones primarias, pero es parte de lo que generamos a partir de ciertas políticas que tomamos en la empresa. Entonces yo puedo en un momento dado decidir que, bueno, ahora a partir de la fecha voy a vender convencionalmente, sino que además voy a incorporar promociones, y por tanto es otra dimensión que no necesariamente era parte de la promoción primaria, pero que dado que esto me genera, digamos, algún ingreso, lo voy a tomar como parte importante de mis dimensiones. Ahora, la nueva dimensión viola la granularidad. Eso hay que preguntarnos para no tener problemas de inconsistencias, y aparentemente no, porque solamente me va a generar nuevas filas en las tablas de hechos, ¿no? O sea, productos vendidos normalmente y otra fila para las promociones de esos productos. Entonces, aquí tenemos ya un modelo preliminar. Esta es la tabla de hechos, ¿no? Asociado con sus aristas estrella. Tenemos 4 aristas. La tabla de hechos va a tener una foreign key o llave foránea que es date. Otra llave foránea que va a ser product key. Estas 2 llaves foráneas me van a asociar a la dimensión date, tiempo. A su vez, esta dimensión date tiene como llave primaria
la llave fecha y tiene atributos relacionados a la fecha. También tenemos una tabla dimensión que va a ser store o tienda o almacén, que va a tener una llave primaria que va a ser el store key, que está aquí, que permite asociar a esta dimensión la tabla de hechos y los atributos propios de las transacciones de las bases de datos uh, relacionadas con las fechas en este caso y con los atributos almacenados en este otro caso. Por este lado, en la derecha, tenemos un producto que tiene como llave primaria producto y sus atributos de producto que necesite. Y acá la llave producto como una foreign key o una llave foránea que me permite asociar a la dimensión productos. Y también tenemos la dimensión promoción, que tiene como llave primaria la llave de promoción y una llave foránea permite asociar la dimensión promoción con la tabla de hechos. Aparte de esto, pues tenemos un conjunto de operaciones que se van a extraer de las operaciones que se hacen a tablas transaccionales o las vamos a generar en función a lo que requiramos, ¿no? Entonces, tenemos un número de transacción, tenemos la cantidad de ventas, la cantidad en dólar, el costo, ¿no? Y bueno, la cantidad en promedio de lo que necesitamos, de lo que ganamos en general. Entonces, una vez que hemos definido el modelo básico, preliminar, ahora tenemos que identificar más claramente los hechos y preguntarnos qué más debe aparecer en la tabla de hechos. Estos hechos tienen que corresponder con la granularidad. Y nuestro nivel de granularidad son, a nivel de las tuplas, son las ventas. En realidad, más precisamente, son las transacciones de ventas, ¿no? Entonces, tengo la cantidad vendida, la venta total, el costo por producto, y tengo alguna que es una operación que voy a incluir, que es calcular la ganancia, que es una venta total menos el costo total. Podríamos almacenar de esa manera esta situación. Entonces acá tenemos estos atributos que son del tipo aditivos, porque solamente los sumarizamos, los sumamos, los añadimos de lo que ya tenemos. Y esto puede ser producto de lo que ahora requerimos como un requerimiento adicional. Entonces, para este caso, por ejemplo, hay un dilema, como en el caso de las bases de datos convencionales, ¿no? ¿Almacenamos calculado o lo calculamos con una herramienta de consulta? Es una decisión técnica que en algún momento se tiene que tomar. Luego identificamos los hechos. Continuando, ¿no? Con ese acá. Entonces, el porcentaje de ganancia es calculado al dividir la ganancia por el total de la venta. Entonces, no se puede sumarizar con respecto a la dimensión porque involucra dos datos. Por eso, como decía anteriormente, es no aditiva. Los porcentajes y proporciones no son aditivas, ¿no? El numerador y el denominador deben ser almacenados en la tabla de hechos. Y la proporción puede ser calculada al tiempo de la consulta de acuerdo con la situación. Entonces, la proporción de las sumas es distinto a la suma de las proporciones, ¿no? Entonces, son operaciones distintas. Seguimos con identificación y el análisis de la tabla de hechos. Luego tenemos que estimar el número de filas que se almacenarán en la tabla de hechos. Para nuestro caso de estudio tenemos que hablar con una persona experta para conocer cuántas transacciones de venta,
pueden ocurrir en un periodo de tiempo, ya sea de manera precisa o estimada, pero muy real. Tenemos que estimar el número de filas que se almacenarán anualmente a la tabla de hechos, determinar si es razonable, determinar si esto no va a ocasionar problemas en mi base de datos, cuando hablamos de que no tenemos unas nuevas bases de datos para este tratamiento, porque lo ideal sería que el Data Warehouse se maneje en bases de datos diferentes, con este único propósito. Obvio, eso redunda en lo caro que puede resultar. Entonces son decisiones técnicas y de experiencia que se tienen que tomar, de disponibilidad de dinero y disponibilidad de las capacidades que se tienen. Bueno, eso es un breve análisis que se hace de la tabla de hechos y ahora nos podemos concentrar en los atributos de las dimensiones. La selección de los atributos de cada dimensión es un paso importante, ya que permitirá a los que quieren las respuestas responder a una cuestionante: ¿por qué quiero incluir esta X o Y dimensión? Una dimensión importante que tenemos que colocar siempre, por eso está al principio, es la dimensión tiempo. Está presente en casi todos los esquemas multidimensionales, si no son todos. Como dice acá, es la dimensión esencial porque todo histórico es en función del tiempo. Y casi siempre se usa como el primer criterio de un ordenamiento y o filtro. Eso para decir, bueno, quiero los últimos 2 años, o los últimos 24 meses, o las últimas 36 semanas, o los últimos 30 días. Entonces estamos describiendo esa jerarquía, y esa jerarquía me dice cómo debo estructurar el tiempo. Y puedo tener distintas dimensiones de ese tiempo, por tanto el reporte puede ser o muy macro, o puede ser muy detallado. Seguimos con la dimensión tiempo. ¿Por qué usar una dimensión tiempo si con el dato datetime y las funciones de SQL puedo obtener diferentes atributos? Porque hace más fácil de entender y manejar el modelo globalmente. Además, en SQL no puedo tener yo la facilidad de fácilmente manipular jerarquías y decir con un clic del mouse, bueno, voy a mostrar el año, o voy a mostrar el mes, o voy a mostrar la semana. El SQL es casi determinístico. Escribimos la consulta y me va a sacar un conjunto de reportes en base a un periodo de tiempo, pero nada más. En cambio acá lo que queremos es que sea más dinámico. Dependiendo del negocio también hay que aclarar que se pueden tener atributos particulares en esta dimensión tiempo. Por ejemplo, los calendarios fiscales diferentes que afectan a las empresas. Se dice calendario fiscal a los calendarios que el gobierno, en este caso la institución, por ejemplo, impuestos, puede poner en el tiempo para ver en qué día se tiene que realizar los registros por distintos conceptos ante impuestos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es importante porque influye en los montos que se tiene que pagar ahí, etcétera. Los días laborales o festivos, ¿no? ¿Qué días son laborales? ¿Qué días son festivos? Porque se supone que los festivos son días no laborales, por tanto no hay datos de esos días, etcétera, ¿no? Consideraciones que pueden influir mucho o poco en lo que nosotros necesitamos mostrar. Entonces, la dimensión tiempo puede crecer bastante, ¿sí? Entonces podemos nosotros manejar a través de, primero, su llave primaria, una fecha descrita a totalidad, día de la semana día en una época, semana en época, mes, el número de mes en una época, ¿no?
del calendario, un día del mes de un calendario y así sucesivamente, ¿no? Podemos hablar de las semanas fiscales, de las semanas en un año fiscal, un mes fiscal, un cuarter o un año dividido en una cuarta parte, medio año, un año, etcétera, ¿no? Entonces, esta dimensión tiempo ahorita está armada como una jerarquía y por tanto, dependiendo de los datos que yo tengo asociados en la base de datos, vamos a poder manipular cualquiera de estas dimensiones para que yo pueda asociar algún reporte que yo quiera con una fecha específica, algún reporte que yo quiera con un año específico, algún reporte que yo quiera con un mes específico, etc. Bien, ahora, los atributos de las entidades dentro de la dimensión tiempo pueden ser construidas con anticipación, historia y a futuro también con años futuros. La bodega siempre necesita una dimensión. Entonces, básicamente, esta dimensión, ¿no? Está asociada con, o este hecho más bien está asociada con la dimensión tiempo, ¿no? La dimensión tiempo, con la tabla de hechos a través de este campo. Y a su vez, esta dimensión o esta tabla de hechos está asociada con las dimensiones de almacén, de producto y de promoción. Entonces, básicamente, esta asociación que estamos acá analizando implica que voy a poder sacar esta combinación de valores que están acá abajo especificados con una combinación de cualquiera de estas situaciones que pueda armar. Entonces, acá tenemos que entender que, de hecho, ahí a bajo nivel, cuando hacemos estas operaciones, en realidad es como si estuviéramos agrupando varias SQLs trabajando juntos y usando la función group by. Nosotros sabemos por SQL que el group by me asocia grupos de datos con cierto criterio. Puede ser también con cierta condición cuando estamos al having, ¿no? Entonces, básicamente, el hecho de yo poder decir, bueno, yo quiero la cantidad de ventas del último año, ¿no? Por un X producto, entonces estoy en realidad internamente, lo que va a hacer el warehouse es usar varios group bys que me permitan obtener esta información y mostrarme esa sumarización, ¿no? Entonces, a nivel de usuario, vamos a ver con un clic simplemente esos resúmenes. A nivel bajo es como si estuviéramos trabajando con varios group by juntos que en conjunto nos muestran la información que nosotros requiramos. Entonces, la dimensión tiempo en detalle, podemos ver algo así, ¿no? Entonces tenemos una llave, que puede ser solamente un número, una fecha en formato normal, una fecha en formato detallado con January en vez de 01, qué día de la semana ha sido, martes, qué mes del calendario ha sido, January, qué año del calendario es 2002, qué mes fiscal es el 01 de este año fiscal, indicador de si es un día laborable o no, es holiday, indicador de un día de trabajo normal, es un weekday, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de estas situaciones yo puedo combinar con las otras, es por eso que acá es como las combinaciones que puedo ver, es combinar todo esto con todo esto. Entonces, como estaríamos obteniendo a su vez el producto cartesiano de las combinaciones que yo puedo hacer para poder sacar la información. Ustedes saben, el producto cartesiano de dos conjuntos A y B es la combinación de todos los elementos de A con todos los elementos de B. Por tanto, es bastante grande. Bien. A ver, veamos un poco de los atributos de las entidades en la dimensión tiempo.
Si se debe acceder al tiempo de la transacción por partes del día, o sea, no el día completo, por ejemplo, por alguna razón en las tardes o determinadas horas, como dice acá, horas, no, es mejor tener las mismas 3.650 filas y una dimensión con 1.400 columnas correspondientes a los minutos del día. Obviamente, esto es demasiada dimensión y aparentemente muy útil no es, pero se puede hacer, se puede hacer. Si manejamos una dimensión a nivel de fecha y hora, se tendría una dimensión, como decía, ¿no? Con demasiados registros. Entonces, por 365 días, por 10 años, por 24 horas, por 60 minutos, solamente tendríamos de esa situación 5.256.000 filas, ¿no? Y eso es muy difícil de procesar y podríamos considerar que tampoco sería muy útil, pero que se puede hacer. Bien, analicemos una segunda dimensión, que es producto. Su definición debe ser lo más amplia posible y sus segundos van a dar respuesta a las diferentes áreas funcionales de la empresa, ¿no? Porque el producto puede ser analizado dependiendo de qué área es, de distinta perspectiva. Si es el área de compras, entonces área de compras se puede preguntar, por ejemplo, por las áreas o las marcas más vendidas. Si es logística, entonces por la presentación más vendida, ¿no? La propaganda, etcétera. Si es el área de mercado, por el color de los productos más vendidos, porque a veces nos dejamos llevar visualmente por las situaciones. Entonces, cada área va a tener una distinta perspectiva y un distinto objetivo para poder analizar los datos. Y obviamente, al momento de diseñar la dimensión, tendríamos que, cuando ve el de compras, esté satisfecho, cuando ve el de logística, lo propio, y cuando ve el de mercadeo, también. Entonces, haciendo una rotación del exterior que habíamos visto, entonces acá tenemos la dimensión producto asociada a la llave del producto, las otras dimensiones sin atributos para facilitar lo que estamos mostrando. Y bueno, acá todo el conjunto de atributos que podamos necesitar para analizar, ¿no? Una descripción de la categoría, del departamento, del tipo de paquete, del tamaño del paquete, del contenido graso, del tipo de dieta, del tipo de peso, las unidades de medida del peso, el tipo de almacenamiento, el tiempo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de posibilidades que podemos colocar a un producto. Y de la misma manera anterior, yo puedo ver por ejemplo, los ventas en dólares de los productos que tengan, sean dietéticos. Entonces, va a seleccionar todos los productos, los dietéticos, y me va a mostrar los costos. Voy a asociar al último año, por ejemplo, tomando la dimensión date, que estén los meses 4 y 5, digamos, y que hayan estado en la promoción X1 y X2 o P1, P2. Entonces, esta tabla va a asociar toda esa información y nos va a mostrar todo eso en un nivel de detalle que yo voy a poder fácilmente con un clic acá en la dimensión tiempo, estoy viendo por un mes, pero con un clic puedo decirle, bueno, ahora quiero de todo el año y esto me va a permitir reconfigurar toda la salida como si fuera un reporte de todo un año. O voy a poder hacer un nuevo clic en la dimensión tiempo y decir, bueno, yo quiero de un mes, se va a reconfigurar para un mes. Estamos en un mes, pero ahora solamente quiero analizar una tienda, un almacén, entonces voy a hacer otro clic acá y me va a mostrar para ese almacén. No quiero considerar la promoción y entonces no considero la promoción, puede ser como que ninguna o inactiva y me va a mostrar sin considerar la promoción, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, igual es como hacer un producto cartesiano de esto, por cada uno de estos, por cada uno de estos y por cada uno de estos, lo cual las combinaciones que se puede hacer son infinitamente grandes, ¿no?
Cuanto más grande, peor. Unos posibles atributos de esta dimensión tiempo puede ser, ¿no? La llave del producto, la descripción del producto, bueno, todos los datos, ¿no? Con contenido graso, departamento, categoría, etc. Bien, entonces ya hemos analizado un poco la dimensión almacén, o digo la dimensión producto, ahora vayamos a la dimensión almacén. Describe cada almacén de la cadena de lo que vendemos por mayor o por menor. Posiblemente no existe un archivo maestro de tiendas, por lo tanto en ocasiones debe construirse manualmente, ¿no? Posiblemente, dice, es posible que se tenga también. Y puede contener como es almacén, y en los almacenes es necesario o hablo frecuentemente de dónde está el almacén, entonces necesitemos atributos geográficos de ubicación para poderlos analizar. Entonces la dimensión almacén es algo más sencilla, en el sentido de que no hay demasiados atributos como en los otros casos, pero sí podemos considerar también una jerarquía importante, ¿no? Entonces, la dimensión store va a estar asociada a la llave primaria store y va a permitir asociar todas estas operaciones de acá con todas estas posibilidades de dimensión, asociado a su vez con todas las dimensiones que acá estén especificadas. Entonces tenemos nombre de la tienda, número, calle, ciudad, algo como zona, estado, código, quién maneja distrito, región, etcétera, ¿no? Entonces podemos nosotros hacer una combinación con cualquiera de estas situaciones. Y por último, tenemos la dimensión promoción, que me describe las condiciones de promoción bajo las cuales se abrió un producto. No nos olvidemos que en una promoción hay varias situaciones que podemos tomar en cuenta. En una promoción puedo tener una calificación, puede ser exitosa, no exitosa, mala, pésima, etcétera. Puede tener una fecha de inicio y una fecha de fin de la promoción. Esta promoción puede tener un conjunto de productos o un producto. Puede haber un motivo de la promoción, quizás por época, porque está por vencerse el plazo, por tanto hay un disparador o un trigger que ha ido evaluando automáticamente en la base de datos. El producto se va a vencer en 15 días y automáticamente lo vamos a poner en oferta, por tanto va a estar en promoción. O es Navidad, entonces voy a hacer los paquetes de Navidad o lo que pasó hace poquito, San Juan, etcétera, ¿no? Entonces hay un conjunto de atributos, incluso yo podría guardar medios de promoción, ¿no? Por donde publicitado, en el medio, en banners, en la tele, en la radio. Todo eso tendríamos que preguntarnos para tomar esa decisión. Entonces, aquí ya podemos ver la misma tabla de hechos con las otras dimensiones y el detalle de la promoción. Como en todos los casos, la promoción está asociada a su llave, tiene un nombre, tiene un precio, ¿no? De promoción, por eso Price Reduction Type, tiene un tipo de display, como hemos mostrado, si hay un cupón, etcétera, ¿no? Entonces, promoción begin date, promoción end date, lo que es decir, cuándo ha empezado, cuándo termina, que va a estar asociado también a esa dimensión tiempo de acá, porque eso va a ser para poder mostrar esa información. Entonces, básicamente hemos detallado la tabla de hechos y la tabla de dimensiones. Entonces, también tenemos una dimensión que es una dimensión degenerada, digamos, y una dimensión degenerada son comunes cuando la granularidad de la tabla de hechos presenta una simple transacción. Como dice acá en el verde, ¿no? Por ejemplo, número de órdenes, número de recibos, número de facturas, que es parte de la tabla de hechos, pero que parece que aparentemente no sería demasiado útil eh, para realizar para un reporte específico, pero que nos puede ayudar para aclarar alguna situación, ¿no? Si nos fijamos, hay diferencia con este conjunto de datos acá, porque estos sí manejan cantidades, ¿no? Uno cantidades en productos, otras cantidades en dinero,
y esta solamente es una referencia al número de la transacción de esa venta en el lugar o en la caja de venta, ¿no? O el point of sale que está guardando, y que podría ser una llave primaria porque a veces podríamos necesitarla así, ¿no? Bien, esto no es muy común hasta donde también tengo entendido. Finalmente, nuestro modelo quedaría así, ¿no? Entonces, tenemos la tabla de hechos con las dimensiones que podemos ver. Aquí hay más, ¿no? No entra, por eso se le ha puesto y más. La dimensión con todo lo que tiene y bueno, más la dimensión promoción, la dimensión stop, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría hablar de mostrar la cantidad vendida de la categoría de descripción que sea snacks, que abarque a todas las promociones, que ha incluido snacks, que sea de enero, que sea del 2002 y que sea hecho en el distrito de almacenamiento de Bogotá. Entonces va a asociar toda esta información sin considerar la promoción y nos va a mostrar esa información. Acá tenemos un modelo extendido, ¿no? Donde podemos ver que aparte de las dimensiones que estamos manejando, hemos visto por conveniente una dimensión de frecuencia, una frecuencia dimension, otra dimensión acá, y una dimensión de tiempo, ya más a detalle, ¿no? Por horas, AM, PM, etcétera. Entonces, yo, aparte de las dimensiones básicas, puedo determinar el usar dimensiones que me van a permitir, de alguna manera, mejorar lo que estoy necesitando encontrar en el modelo. Lo que estamos ahorita analizando y viendo es un modelo que hemos obtenido sin especificar un método de desarrollo. Hay métodos para poder encontrar los pasos específicos para encontrar las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. La siguiente clase vamos nosotros a ver un método ya más preciso donde me permite definir paso a paso qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, acá, por ejemplo, hemos visto la necesidad de poner como los clientes estrella, digamos, de la tienda, ¿no? O sea, los compradores frecuentes quieren cada dimensión, del cual yo necesito su nombre, dirección, ciudad, estado, código postal, el segmento al cual tal vez compra, o el vendedor, ¿no? ¿Qué grado tiene? ¿Ha vendido harto, poco, mucho, etcétera, ¿no? Y como decía, la dimensión tiempo, pero ya por un detalle más específico que solo el tiempo que estamos manejando acá. Bien, entonces, hasta el momento hemos visto este modelo estrella. Es el modelo más usado. Tenemos nosotros que darnos cuenta. Obviamente es de normal, ¿no? Esto nos da la posibilidad, cuando manejamos, que hay mucho repetido en los datos que vamos a manejar. Entonces, por eso decimos que una base de datos relacional es normalizada. Ese es nuestro objetivo. Que todo esté organizado, que no haya redundancia, por eso está la normalización. En cambio, en este caso, estamos hablando de todo lo que es normalizado, ¿no? Es decir, más bien hay redundancia. El otro modelo es el copo de nieve, que es un modelo normalizado.
Y vamos a ver una pequeña diferencia. El modelo estrella es de normalizado y tiene la habilidad para análisis dimensional. Modelo copo de nieve es una variación del modelo estrella. Maneja una forma normalizada de las dimensiones. Solo las primarias están enlazadas con la tabla de hechos. No hay dimensiones adicionales como en el caso de estrella. Rompe con el análisis dimensional que hicimos hace rato porque no es igual. Y se usa cuando no se puede implementar un modelo estrella. ¿Ya? Entonces, básicamente nuestro modelo estrella, haciendo una generalización sin considerar atributos, y resumiendo, vamos a ver que siempre tiene una tabla de hechos, una dimensión tiempo, usualmente una dimensión geográfica, en este caso del ejemplo era el almacén, una dimensión producto, ha aparecido después una dimensión de los clientes frecuentes, porque tal vez hacer una dimensión cliente para todos los clientes no vale la pena. No vale la pena incluir una consulta, por ejemplo, un cliente que ha ido a comprar una o dos veces en todo el año al supermercado y ha comprado 2 helados de 5 pesos, entonces ha comprado de todo el año 20 pesos. Quizá de ese cliente no me interese analizar absolutamente nada porque no es de impacto, ¿no? Pero sin embargo, estos son los compradores frecuentes. De esto sí me interesa guardar todo, porque no nos olvidemos que la información del warehouse también son usadas en los sistemas CRMs. Y los sistemas CRMs es Computer Relationship Management, ¿no? O sea, gestión de la relación con el cliente. Que las empresas que sobre todo trabajan con clientes como Tigo, Viva, Intel y otras, fundamentalmente las telefónicas, porque ustedes se dan cuenta que todo el tiempo está la gente llamando para reclamar, para cargar crédito, para registrar un equipo, etcétera. Entonces, ellos manejan un CRM como respaldo. Este CRM está sacando información del cliente de algún lado, ¿no? Entonces, están sacando esa información de los clientes de algún lado y por tanto esta base de datos que hemos construido también fue para que ese CRM pueda trabajar con la información del cliente para tomar decisiones sobre el cliente, ¿no? Yo noto que mis clientes, siendo vivas, están yendo a Tigo, por ejemplo, y quiero saber por qué, ¿no? Entonces tendría que analizar no solo mi información, tendría que conseguir alguna información de Viva o de Tigo y analizarla y colocarla ahí y ver qué está pasando. Entonces son situaciones que tenemos que ver. Bien, bien, entonces esto sería todo por hoy. Bueno, voy a ver la posibilidad de, no voy a ver la posibilidad, sino voy a reactivar para poder grabar las otras clases. Espero que alguien haya grabado ahora porque algo ha pasado con mi grabador. He tratado de arreglarlo pues, desde hace rato, pero hace rebotear mi computadora, o sea que está afectando a algo. Prefiero no hurgar porque me voy a quedar sin computadora. Prefiero desinstalar y volver a instalar. Y bueno, entonces con esto nos veríamos la siguiente clase si no hay ninguna pregunta. Bien, creo que no hay preguntas, entonces muchas gracias por su atención y voy a dejar hoy día el material para que ustedes lo puedan ir leyendo. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.